El sol caía con una luz mortecina sobre los campos, tiñendo de naranja el horizonte. El silencio del lugar era engañoso, pues apenas a lo lejos se escuchaba el rugido metálico de un tren que se acercaba, implacable, sin detenerse por nada ni por nadie. Samuel, un padre soltero de 34 años, caminaba por el sendero de tierra cargando en brazos a su hijo de apenas 1 año, envuelto en una manta gastada. Sus pasos eran cansados, pero su mirada permanecía firme. Aquel niño era todo lo que le quedaba en la vida. Había perdido a su esposa en un accidente, y desde entonces el mundo se le había convertido en un terreno árido, lleno de pruebas que parecían querer humillarlo día tras día. Ese día, sin embargo, algo lo detuvo en seco. A lo lejos, sobre las vías del tren, distinguió una figura tirada en el suelo. Primero pensó que se trataba de un mendigo ebrio, o quizá un indigente que se había quedado dormido en un mal lugar. Pero cuando avanzó unos metros, su corazón se encogió. Era una mujer, con las ropas desgarradas, atada de pies y manos, y con el rostro manchado de polvo y lágrimas. A su lado, envuelto en una sábana blanca, un bebé lloraba con un quejido débil y desgarrador. Samuel sintió que el aire le faltaba. Un escalofrío recorrió su espalda mientras apretaba a su propio hijo contra el pecho. El ruido del tren se hacía cada vez más cercano. El traqueteo de las ruedas vibraba en la tierra como un monstruo que anunciaba su llegada. La mujer, con la voz apenas audible, levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un dolor que no se podía describir con palabras. Con un hilo de voz suplicó: «Por favor, lleva al bebé, sálvalo». Ese ruego atravesó a Samuel como un cuchillo. Sintió que algo en su interior ardía, la impotencia de no entender qué ocurría, el miedo a llegar tarde, y la angustia de pensar que, si no actuaba en ese mismo instante, 2 vidas inocentes serían arrebatadas frente a sus ojos. Sus pensamientos se arremolinaron. ¿Cómo podía ser posible? ¿Quién habría hecho algo tan cruel? Recordó por un instante su propia miseria. Los días en que había sido señalado como un pobre inútil, un hombre roto, incapaz de darle una vida digna a su hijo. Aquella mujer, tirada y humillada en las vías, le recordó su propio reflejo de dolor, pero multiplicado por 1000. Sin pensarlo más, Samuel corrió. Cada paso era una batalla contra el tiempo. El tren, ya visible en el horizonte, lanzaba su bocina estridente que se mezclaba con el eco desesperado del llanto del bebé. Samuel gritó, su respiración se agitaba como fuego en sus pulmones, y su mente solo repetía una orden: «Sálvalos, sálvalos». El sudor le corría por la frente cuando por fin llegó a la escena. El bebé, frágil e inocente, estiraba sus pequeños brazos al aire, como pidiendo ayuda. La mujer, en un acto desgarrador, volvió a suplicar: «No te preocupes por mí, solo lleva al bebé». La voz de ella se quebró en la última palabra, como si ya hubiera aceptado su destino. Samuel se arrodilló con las manos temblorosas, dejando a su propio hijo en la hierba seca al costado de las vías. Su corazón palpitaba tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. Desató con rapidez el nudo que envolvía al bebé desconocido y lo tomó en brazos, al mismo tiempo que el rugido del tren se volvía ensordecedor. El suelo vibraba, el monstruo de hierro estaba casi encima de ellos. Samuel sabía que debía decidir en un segundo: rescatar solo al niño o arriesgarlo todo para liberar también a la mujer. El destino parecía burlarse de él, como si el universo lo hubiera puesto a prueba en el momento más cruel de su vida. Y en medio de aquel caos, Samuel gritó con todas sus fuerzas, como si con ello pudiera retar al tren mismo, a la muerte, al mundo entero: «Yo no voy a dejar a nadie atrás». Con esa decisión ardiendo en su sangre, se lanzó sobre las cuerdas que inmovilizaban a la mujer, mientras el silbido del tren cortaba el aire y el metal rechinaba a toda velocidad. La escena quedó suspendida en un instante eterno. Un padre soltero, con 2 bebés a su alrededor y una mujer encadenada al suelo, enfrentando el monstruo de hierro que se acercaba con furia. El rugido del tren se acercaba como un monstruo de acero hambriento, tragándose la distancia con un poder imparable. Samuel tenía la respiración entrecortada, las manos crispadas y el corazón golpeándole con violencia dentro del pecho.
El bebé que acababa de liberar lloraba desesperado, mientras su propio hijo allí, apenas a unos pasos sobre la hierba, estiraba los brazos como si intuyera el peligro. Samuel sentía que el mundo entero se le venía encima, el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Tenía dos opciones claras y crueles: cargar a los dos niños y dejar a la mujer atada, o arriesgarlo todo, intentando liberarla también. En su mente se cruzaron destellos de su pasado. Recordó los días en que, tras la muerte de su esposa, lo habían señalado en el pueblo como un pobre inútil. Nadie le ofreció ayuda, nadie creyó en él. Lo humillaron en más de una ocasión cuando pidió trabajo con un niño pequeño en brazos. Y ahora, allí estaba, de pie frente a un destino que no era el suyo, frente a una mujer que representaba, de alguna manera, la injusticia y el dolor que él mismo conocía tan bien. ¿Voy a repetir la historia? «Voy a abandonar a alguien como me abandonaron a mí», pensó, apretando los dientes. El chirrido del tren era ensordecedor, la bocina metálica taladraba los oídos. Las vibraciones de los rieles parecían sacudirle el alma. No había tiempo. Con movimientos torpes y frenéticos, Samuel acomodó a los dos bebés a un costado del camino, justo fuera de las vías. Sus pequeños lloraban, pero al menos ya no estaban en la línea de muerte. Y sin perder un segundo más, se abalanzó sobre la mujer. Las cuerdas estaban tensas, amarradas con fuerza, sus manos se llenaron de laceraciones al intentar romperlas. La mujer, con la voz débil, trataba de ayudar girando la muñeca, pero la atadura era cruel, hecha para no ceder. «Déjame», gritó ella con lágrimas. «Sálvate tú, el tren ya está aquí». Pero Samuel no escuchó, o mejor dicho, escuchó todo y decidió ignorarlo. Había jurado no abandonar, no de nuevo, no mientras le quedara aliento. El aire se volvió un torbellino caliente cuando el tren apareció a unos 100 metros, como una bestia de hierro desatada. El silbido era ensordecedor, el suelo retumbaba como un terremoto. Samuel lanzó un grito salvaje, de desesperación, y tiró con todas sus fuerzas. ¡Crack! Una de las cuerdas cedió. La mujer soltó un alarido de dolor, pero al mismo tiempo sus ojos se abrieron con esperanza. Samuel no perdió tiempo y, con las manos ensangrentadas, liberó el segundo nudo, jalándola con un movimiento brusco. La levantó de un tirón, aunque ella apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban, su cuerpo se tambaleaba como si fuera a desplomarse. Samuel la sujetó de la cintura y, en un esfuerzo sobrehumano, la arrastró fuera de las vías. El tren pasó a toda velocidad. El viento los azotó. El estruendo fue tan fuerte que por un instante Samuel pensó que habían sido arrollados. Cerró los ojos, cubriendo a la mujer y a los niños con su cuerpo, sintiendo cómo la ráfaga de aire caliente y el rugir del metal le sacudían hasta los huesos. Cuando el monstruo de hierro terminó de pasar, lo único que quedó fue un silencio sepulcral, el mismo silencio que antecede a las lágrimas, al alivio y al dolor acumulado. Samuel respiraba agitadamente, con el pecho encendido y las manos destrozadas. La mujer lloraba en silencio, abrazada a su bebé, el suyo propio, el hijo de Samuel. Balbuceaba asustado, pero vivo. Por un instante, el mundo parecía haberse detenido. Samuel cayó de rodillas en el suelo, mirando al cielo, intentando contener la avalancha de emociones que lo atravesaban. Había salvado una vida, o quizá dos. Pero ahora venían las preguntas que quemaban por dentro. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué alguien la había dejado amarrada con un bebé en las vías de un tren? El corazón de Samuel latía con fuerza, pero en el fondo sentía un presagio. Aquella escena no era un accidente, ni un simple acto de crueldad al azar. Había una historia oscura detrás, una que podría arrastrarlo a él y a sus hijos a un abismo del que quizá no saldrían tan fácilmente. La mujer, temblando, intentó hablar. Su voz era apenas un susurro. «Tú no entiendes. Ellos volverán». Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un motor rompió el silencio del campo. Un auto apareció a lo lejos, levantando una nube de polvo, dirigiéndose hacia ellos. Samuel se puso de pie de inmediato, con el instinto de un padre que protege lo que más ama. El miedo le recorrió las venas. Algo le decía que no era un encuentro casual. La mujer lo miró con desesperación y su grito le atravesó el alma. «¡Corre! ¡Por favor, corre!».
Samuel recogió a su hijo del suelo con un movimiento rápido y con la otra mano sujetó al bebé de la mujer, que aún lloraba desconsoladamente. Su instinto gritaba que no había tiempo que perder. La mujer apenas podía sostenerse en pie, tenía la mirada perdida, el rostro marcado por golpes y su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido una maratón antes de quedar atrapada en aquellas vías. El ruido del motor se acercaba. Un vehículo todoterreno, oscuro y polvoriento, avanzaba a gran velocidad, levantando una estela de tierra tras de sí. Samuel no necesitaba más señales. Algo le decía que aquellas personas venían por la mujer, o peor aún, por los niños. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a escapar del pecho. Sus pensamientos se mezclaban con imágenes rápidas, el tren a punto de arrollarlos, las súplicas de la mujer, el llanto del bebé y ahora aquel auto que se acercaba con la furia de una amenaza inevitable. «Levántate», ordenó Samuel a la mujer, intentando sostenerla por el brazo. Ella tropezó, casi cayendo de nuevo al suelo, pero lo miró con un terror que no se podía fingir. «No entiendes», susurró. «Si me encuentran contigo, también te matarán». Samuel apretó la mandíbula. Una rabia contenida le atravesó el pecho. Había pasado años sobreviviendo a la humillación de ser señalado como un hombre fracasado, a la indiferencia de quienes jamás le tendieron la mano cuando más lo necesitó. Nadie le había ayudado cuando su esposa murió, cuando tuvo que mendigar trabajo, cuando lo trataron como a un mendigo sin futuro. Y ahora, la vida le ponía delante una decisión cruel: dejar atrás a esta mujer y salvar a su hijo o cargar con todos, aun sabiendo que tal vez no lograría escapar. Se inclinó hacia ella y con voz firme, casi rabiosa, respondió: «No voy a dejarte, ni a ti ni a tu bebé». La mujer lo miró con lágrimas, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Nadie había dicho esas palabras por ella en mucho tiempo. El auto ya estaba a menos de 200 metros. Samuel lo sabía. No tenían chance de ganar corriendo en campo abierto. Tenía que pensar rápido. Miró alrededor. A un costado del camino se alzaba una arboleda espesa que podría servir de escondite. Sin esperar su respuesta, cargó a su hijo en un brazo y al bebé de la mujer en el otro. Con un esfuerzo sobrehumano, jaló a la mujer hacia los árboles, adentrándose entre las ramas y el follaje. El crujido de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Además del motor que rugía cada vez más cerca, se agacharon entre los arbustos, justo cuando el vehículo se detuvo en el lugar donde habían estado segundos antes. Desde allí Samuel pudo ver cómo descendían dos hombres robustos, vestidos con ropa oscura y botas gastadas. No parecían simples curiosos, llevaban un aire de autoridad sin uniforme, ese tipo de mirada fría que solo tiene alguien acostumbrado a infundir miedo. «Revisa las vías», ordenó uno de ellos con voz ronca. El otro asintió y comenzó a caminar por el sendero de tierra. Samuel apretó los dientes y se inclinó aún más, protegiendo con su cuerpo a los niños y a la mujer. Podía sentir su respiración agitada detrás de él. La mujer se llevó una mano a la boca para no gritar. Sus ojos, hinchados por el llanto, temblaban de puro terror. Los hombres inspeccionaban con rapidez, miraban los nudos cortados en el suelo y las marcas de arrastre en la tierra. Uno de ellos lanzó un insulto furioso. «¡Se soltaron!», rugió. El otro pateó la grava con rabia. «No pueden estar lejos, búscalos». Samuel sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Tenía que tomar una decisión: seguir escondido y esperar que se fueran, o arriesgarse a moverse y alejarse antes de que revisaran entre los arbustos. La mujer, con apenas un hilo de voz, se inclinó hacia él y murmuró: «No entiendes. Ellos no se irán, no hasta que me encuentren». Samuel la miró fijamente. La pregunta ardía en su interior, pero no podía callarla más. «¿Quién eres? ¿Qué quieren de ti?». Ella cerró los ojos, como si confesar la verdad la condenara. Una lágrima rodó por su mejilla sucia. «Soy hija de un millonario, pero me escapé. Y ahora ellos me buscan». El corazón de Samuel dio un vuelco. No entendía nada. Esa mujer, con ropas desgarradas y el rostro maltratado, no parecía encajar con la imagen de una vida de riqueza. Y sin embargo, había algo en su forma de hablar, en la desesperación con que lo decía, que le hizo comprender que no mentía. Los pasos de los hombres se acercaban. El crujir de las ramas era cada vez más cercano.
Samuel abrazó a los niños con más fuerza, mientras su mente giraba como un torbellino. En ese instante sintió algo que lo desgarró por dentro: impotencia. Una impotencia brutal que le recordó a sus noches en vela sin saber cómo alimentar a su hijo, a las veces que tuvo que aceptar trabajos humillantes por unas monedas, a los días en que el mundo parecía conspirar para aplastarlo. Y ahora allí estaba, enfrentando un peligro que ni siquiera comprendía del todo. Los hombres estaban ya a unos pasos. Uno de ellos giró hacia los arbustos donde se escondían. Samuel sintió que la sangre se le helaba. El destino volvía a ponerlo contra la pared. Y en medio del silencio, la mente de Samuel gritaba dos preguntas que se clavaban como cuchillos. ¿Podrá Samuel proteger a los dos niños y a la mujer sin ser descubierto por los hombres que los persiguen? ¿Qué oscuro secreto se oculta detrás de la vida de esta mujer, capaz de poner en riesgo incluso a quienes intentan ayudarla? El silencio en el bosque se volvió espeso, casi insoportable. Los hombres finalmente se alejaron, maldiciendo, convencidos de que sus presas habían corrido hacia otro lado. El motor del vehículo volvió a rugir en la distancia, hasta que solo quedó el crujido de las hojas secas bajo el viento. Samuel no se movió de inmediato. Permaneció agachado, protegiendo a los dos niños y cubriendo con su cuerpo a la mujer, hasta que el eco del motor se perdió por completo. Solo entonces se permitió respirar hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante minutos eternos. La mujer, agotada, se desplomó contra el tronco de un árbol. Lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. El bebé en sus brazos balbuceaba débilmente, aún con los ojos cerrados, como si el cansancio lo hubiera vencido. Samuel la observó sin saber qué decir. No era miedo lo que más lo atravesaba en ese instante, sino algo mucho más profundo: confusión. Aquella mujer, que segundos antes parecía una víctima al borde de la muerte, ahora había pronunciado unas palabras que lo dejaban con más dudas que certezas. «Soy hija de un millonario, pero me escapé». Samuel se sentó a su lado, recargando a su propio hijo sobre sus piernas. El niño, ajeno a todo, jugueteaba con un trozo de hierba, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Esa inocencia era lo único que le daba fuerza. «Necesito que me lo digas todo», murmuró Samuel con voz grave, pero sin dureza. «No puedo ayudarte si no entiendo qué pasa». La mujer bajó lentamente las manos de su rostro. Sus ojos hinchados se clavaron en él, llenos de una mezcla de vergüenza, miedo y algo más difícil de describir: culpa. «Mi nombre es Elena», dijo al fin, como si esa confesión ya fuera una carga, «y lo que te voy a contar puede hacerte odiarme». Samuel frunció el ceño, sin apartar la mirada. «Odiar no es algo que me quede. No después de lo que la vida ya me quitó. Solo necesito saber por qué estabas ahí». Elena apretó a su bebé contra el pecho, como si temiera que se lo arrebataran de un momento a otro. «Crecí rodeada de lujos», empezó con voz quebrada. «Nunca me faltó nada material. Pero siempre fui invisible. Para mi padre solo era un estorbo, un recuerdo viviente de la mujer que lo había abandonado. Él es un hombre poderoso, Samuel, acostumbrado a que todos lo obedezcan, a que la gente se humille frente a él solo por unas monedas». Su voz se quebró y por un instante no pudo seguir hablando. Samuel bajó la mirada, entendiendo demasiado bien lo que implicaba crecer bajo la sombra de alguien que usa el poder para quebrar a otros. «Me enamoré de la única persona que parecía verme de verdad», continuó Elena, con un hilo de voz. «Era pobre, un trabajador que apenas ganaba lo justo para sobrevivir, pero conmigo era diferente. Me hacía sentir viva. Pensé que podríamos escapar juntos, formar una familia lejos de todo lo que mi padre representaba». Hizo una pausa, apretando con más fuerza a su bebé. «Me equivoqué». Su llanto era silencioso, pero cada palabra llevaba un peso insoportable. «Ese hombre solo me utilizó. Me convenció de huir. Me dijo que el amor lo podía todo. Pero en cuanto supo que estaba embarazada, desapareció. Se llevó dinero que yo había tomado para empezar de nuevo y me dejó sola». Samuel la escuchaba en silencio. Había algo en esa confesión que lo golpeaba directamente en su propia historia. ¿Cuántas veces había sentido en carne propia el abandono, el engaño, la soledad? «Cuando mi padre lo supo», prosiguió Elena, con los ojos llenos de un odio seco, dirigido a sí misma, «no me castigó con gritos ni golpes. Hizo algo peor, me quitó todo,
Me encerró, me aisló de todo contacto. Quería que diera a luz en silencio, como si mi hijo fuera una vergüenza que debía ocultar al mundo. El aire alrededor parecía más denso con cada palabra. Samuel tragó saliva. El dolor de aquella mujer, aunque tan distinto en sus formas, tenía la misma raíz que el suyo, la crueldad de ser tratado como menos, de ser humillado por circunstancias que nadie debería cargar. Elena respiró hondo, como si le costara cada palabra. Intenté escapar más de una vez. Cada vez que lo hacía, él enviaba a sus hombres. Y hoy iban a terminar lo que empezaron. Se cubrió el rostro otra vez, pero no pudo evitar soltar un grito ahogado. Querían que yo muriera, Samuel. Querían que mi hijo muriera conmigo. Eso fue lo que viste en las vías. No era un accidente. Era una condena. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Samuel miró a los niños, inocentes en medio de tanta oscuridad. Por un instante, sintió que el peso del mundo lo estaba aplastando. Pensó en su esposa muerta, en los días de miseria, en el hambre que había tenido que soportar junto a su hijo. Y ahora frente a él, otra vida rota, otra alma cargando con culpas que no merecía. «No sé por qué te encontré hoy», murmuró Samuel, más para sí mismo que para ella. «Pero sé una cosa, no voy a dejar que te lleven de nuevo». Elena lo miró incrédula. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué arriesgarías a tu hijo por alguien como yo?». Samuel la sostuvo con la mirada, y aunque no sonrió, sus palabras fueron tan firmes que parecían esculpidas en piedra. «Porque sé lo que es que nadie te tienda la mano cuando estás en el suelo. Y yo no voy a repetir eso». Las lágrimas de Elena corrieron libres, sin resistencia. No recordaba la última vez que alguien la había defendido sin esperar nada a cambio. Y en ese instante, aunque seguía aterrada, sintió un calor extraño en el pecho, una chispa de esperanza. Samuel, por su parte, miró a su hijo dormido en sus brazos y al bebé en los de Elena. Un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podría protegerlos a todos? El bosque los cubría con su sombra, pero el peligro seguía ahí afuera, acechando, esperando el momento de volver. Y en medio de aquel silencio cargado de incertidumbre, Samuel entendió que lo más difícil aún no había comenzado. La noche había caído sobre el bosque, envolviéndolo todo en un manto espeso y húmedo. El canto lejano de los grillos era lo único que rompía la quietud. Pero para Samuel y Elena, cada crujido entre las ramas seguía siendo una amenaza. Habían encontrado refugio en una vieja cabaña abandonada, oculta entre árboles torcidos y maleza descuidada. No era un lugar seguro, pero era lo único que tenían. La cabaña apenas se sostenía en pie. Las tablas crujían bajo sus pies y las ventanas rotas dejaban entrar el aire frío. Samuel encendió un pequeño fuego en una esquina, cuidando de que el humo no se elevara demasiado. La tenue luz iluminaba los rostros cansados de todos. Elena, con su bebé dormido en brazos, su propio hijo, recostado sobre un montón de mantas viejas, y él, sentado con la espalda apoyada en la pared, con los ojos rojos por el cansancio. Por unos minutos, el silencio reinó. Nadie se atrevía a hablar, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Pero el silencio en ocasiones puede ser más cruel que cualquier grito. Fue Elena quien finalmente lo rompió. «¿Siempre fuiste así de fuerte?», preguntó en voz baja, sin mirarlo directamente. Samuel levantó la vista, confundido por la pregunta. «¿Fuerte?», repitió casi con ironía. «No, solo aprendí a no caerme, aunque quisiera». Elena acarició el cabello de su bebé, pensativa. «Yo siempre pensé que la fuerza estaba en quienes lo tenían todo, en los que no temían a nada. Pero ahora te miro a ti, Samuel, y veo otra cosa». Él no respondió de inmediato. Observaba el fuego, hipnotizado por las llamas que parecían danzar con el viento. Finalmente exhaló. «La fuerza no es no tener miedo, es aprender a vivir con él, a levantarte aunque no quieras, porque alguien depende de ti». Elena cerró los ojos, sus labios temblaban. «Mi padre siempre decía que yo era débil, que solo servía para dar vergüenza. Me humillaba frente a sus empleados, frente a cualquiera, con tal de demostrar que el dinero era poder, y yo solo era una carga». Samuel apretó los puños. No necesitaba imaginar demasiado, podía sentir en carne propia lo que esas palabras hacían en el alma. «Te mintió», dijo, sin apartar la mirada del fuego. «No eras débil, solo estabas sola.
La mujer tragó saliva, sorprendida por esa respuesta. Nadie nunca se lo había dicho de ese modo. En su interior, una grieta se abrió, dejando escapar recuerdos que había intentado enterrar. Recordó las veces que había llorado en silencio en la mansión, sintiéndose invisible, los días en los que miraba por la ventana, soñando con una vida diferente, las noches en que suplicaba un gesto de ternura que nunca llegaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. A veces pienso que me convertí en mendiga de afecto. Rogaba por un poco de cariño, por una mirada que dijera, vales la pena, y nunca llegó. Samuel la miró, y en sus ojos se reflejaba un dolor compartido. No sabes cuántas veces he sentido lo mismo, confesó. Cuando mi esposa murió, el mundo me dio la espalda, nadie quiso ayudarme. Para todos, yo era solo un hombre pobre, un estorbo con un niño en brazos. Caminé calles enteras buscando ayuda, comida, un techo. ¿Y sabes qué recibí? Miradas de desprecio, palabras que me reducían a nada. Y aprendí a callar, a tragarme el dolor. Elena bajó la mirada, con el corazón encogido. Por primera vez entendía que aquel hombre frente a ella no era solo un protector improvisado, sino un espejo. Ambos habían sido humillados por la vida de distintas formas, y esa herida, aunque abierta, los estaba uniendo. El bebé en sus brazos se movió levemente, gimiendo en sueños. Samuel se levantó y se acercó despacio. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo las manos. Elena dudó unos segundos, pero finalmente le entregó al pequeño. Samuel lo sostuvo con ternura, meciéndolo suavemente. Verlo así, con tanta delicadeza, la desarmó por completo. «Eres buen padre», susurró. Samuel tragó saliva, mirando al bebé. «Intento serlo, aunque muchas veces siento que fracaso». Elena lo observó con los ojos brillantes. «No fracasas, Samuel. Estás aquí». Y el silencio volvió a llenar la cabaña. Pero esta vez no era asfixiante. Era un silencio diferente, cargado de complicidad, como si ambos hubieran soltado parte del peso que llevaban. Sin embargo, las sombras de la noche no traían solo calma. Con ellas también regresaban los fantasmas internos. Samuel, recostado más tarde junto a su hijo, no podía cerrar los ojos sin que imágenes de su esposa lo invadieran. El olor de su cabello, la risa que nunca volvería, la sensación de haber fallado por no poder salvarla. Elena, en otro rincón, tampoco dormía. Recordaba los gritos de su padre, las miradas frías, la sensación de ser un objeto desechable. Y al mismo tiempo, una voz interna la acusaba de haber sido ingenua, de haberse dejado engañar por un hombre que solo buscaba aprovecharse. Ambos, aunque separados por unos metros, estaban unidos por algo más fuerte, la certeza de que sus cadenas no eran de hierro, sino invisibles, pero igual de pesadas. Al amanecer, Samuel abrió la puerta de la cabaña y respiró el aire húmedo del bosque. El sol apenas se asomaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Elena salió detrás de él, con el bebé en brazos. Por un momento no hablaron, solo contemplaron la inmensidad frente a ellos. Fue Elena quien, con un hilo de voz, rompió el silencio. «Samuel, ¿crees que algún día podamos dejar de ser lo que fuimos?» Él giró la cabeza, mirándola con seriedad. «No lo sé. Pero sí sé que no tenemos que seguir siendo lo que otros quisieron que fuéramos». Esas palabras, simples pero cargadas de fuerza, hicieron que Elena bajara la vista, conteniendo un sollozo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como la hija de un millonario, como una vergüenza o como una víctima. Samuel la veía como lo que realmente era, una mujer que aún estaba de pie. Y en ese amanecer, en medio de la nada, ambos entendieron que tal vez el destino los había cruzado no solo para sobrevivir, sino para aprender a sanar. La cabaña abandonada se convirtió en su refugio improvisado durante la noche. Las maderas viejas crujían con cada movimiento y el aire helado se filtraba por las grietas, como si la misma estructura murmurara secretos de quienes la habitaron antes. Samuel había encendido un pequeño fuego en el rincón más apartado, temeroso de que la luz atrajera miradas indeseadas, pero consciente de que los dos bebés necesitaban calor. Elena dormía a ratos, abrazando a su hijo con tanta fuerza que parecía temer que el aire mismo se lo arrebatara. Sus ojos hinchados, con sombras marcadas por el cansancio, revelaban que no había conocido descanso en mucho tiempo.
Samuel, por su parte, permanecía despierto, sentado contra la pared de la cabaña, con su propio hijo dormido sobre el pecho. El crujido de las brasas lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que el viento golpeaba las ramas, su cuerpo se tensaba. En su mente todavía resonaban las voces de aquellos hombres. No pueden estar lejos, búscalos. La amenaza no se había desvanecido con la noche, al contrario, se había multiplicado en el silencio. Samuel respiró hondo, su corazón estaba dividido en 1000 fragmentos. Por un lado, la figura de su hijo pequeño y vulnerable, que dependía únicamente de él para sobrevivir. Y por otro, esa mujer rota que lo había mirado con desesperación y a quien había prometido no abandonar. La lógica le gritaba que huir con su hijo era lo más sensato, lo más seguro, pero había algo en los ojos de Elena, algo en el temblor de su voz cuando dijo querían que yo muriera, que lo ataba a ella como si su destino estuviera entrelazado con el suyo. La madrugada avanzaba lentamente. Samuel casi se había rendido al sueño cuando un ruido lo hizo reaccionar. El crujido de ramas secas, demasiado fuerte para ser el viento. Su cuerpo entero se tensó, apretando al niño contra su pecho. Se incorporó despacio y caminó hasta la ventana rota, ocultándose entre las tablas. A lo lejos, entre los árboles, brillaban 2 luces, faros de un vehículo. Su respiración se aceleró. Samuel regresó de inmediato hacia Elena y la sacudió suavemente del hombro. Ella abrió los ojos sobresaltada, como si llevara toda la vida esperando malas noticias. «Tenemos que movernos», susurró él, con la urgencia contenida en la voz. Elena miró hacia la ventana y el pánico se reflejó en su rostro. Apretó más fuerte a su bebé, como si con ello pudiera esconderlo en su pecho. «Son ellos», murmuró casi sin aire. «Te lo dije, no se detendrán hasta hallarme». Samuel asintió con firmeza, aunque su interior gritaba de miedo. Tomó a su hijo, lo envolvió mejor en la manta y miró alrededor en busca de una salida. La cabaña tenía una puerta trasera medio caída, cubierta por maleza, que podía servir para escabullirse sin ser vistos. «Sígueme», le indicó, sujetando con fuerza la mano de Elena. Salieron con cautela, los pasos hundiéndose en la hierba húmeda, apenas iluminados por la débil luz de la luna. El silencio era tan pesado que cada respiración parecía un grito. Los faros del vehículo cortaban la oscuridad como cuchillas, acercándose poco a poco a la entrada de la cabaña. Lograron avanzar unos metros hacia el bosque, cuando la voz grave de un hombre retumbó en la distancia. «Sé que estás aquí, Elena», gritó con una seguridad escalofriante. «Tu padre quiere que vuelvas a casa, con o sin vida». Elena se estremeció de pies a cabeza. Sus rodillas temblaron, y por un instante Samuel temió que se desplomara en el suelo. Él la sostuvo del brazo y la miró fijamente. «No los escuches», dijo con dureza. «Si te detienes, ellos ganan». Pero dentro de Samuel se libraba una guerra interna. Cada palabra de aquellos hombres confirmaba lo que ya sospechaba. El enemigo no era cualquiera. Era un hombre con poder, capaz de enviar matones sin escrúpulos para desaparecer a su propia hija. ¿Cómo iba un hombre pobre como él, con un hijo en brazos, a enfrentar a alguien así? Las dudas se multiplicaban como sombras. Si sigo con ella, pondré a mi hijo en peligro, y si muere por mi decisión. Pero si la abandono, ¿qué clase de hombre seré? ¿Qué clase de padre? Elena, con lágrimas desbordando sus ojos, murmuró entre sollozos: «Samuel, si tienes que dejarme aquí, hazlo. Te lo ruego, no expongas a tu hijo por mi culpa». Las palabras la desgarraban, pero lo decía en serio. En el fondo sabía que estar cerca de ella era una sentencia de muerte. Samuel se detuvo, mirándola a los ojos con la rabia contenida de alguien que ya había escuchado frases como esa demasiadas veces. «¿Sabes cuántas veces me dijeron eso a mí?», replicó con voz temblorosa. «Déjalo, Samuel, no vales la pena. Estás condenado al fracaso». Lo escuché tantas veces que casi lo creí. Pero esta noche no voy a escuchar esa mentira de nuevo, ni de ti, ni de nadie. Elena lo miró como si estuviera frente a alguien imposible, alguien que no debía existir en su mundo de traiciones. Por un instante, el miedo cedió y en su lugar apareció algo que no había sentido en años: esperanza. Los llantos de los bebés obligaron a ambos a continuar. Samuel los guió entre los árboles, alejándose de la cabaña.
El rugido del motor y las voces se escuchaban detrás, cada vez más cerca. El aire helado cortaba la piel, las ramas arañaban sus brazos, pero ellos seguían adelante. Finalmente, se detuvieron en un claro, cubiertos por la sombra de un roble enorme. Samuel respiraba con dificultad, el sudor frío recorriéndole la espalda. Elena, todavía temblando, se dejó caer de rodillas en la hierba. Sus manos apretaban al niño con desesperación. «¿Por qué hace esto mi padre?», preguntó, su voz rota. «¿Por qué alguien con tanto poder quiere vernos muertos?». La pregunta la hizo más para sí misma que para él, pero Samuel la escuchó. Elena levantó la vista, y en la penumbra confesó con un hilo de voz: «Porque si yo vivo, su mentira muere». Samuel la miró confundido, pero no hubo tiempo para más explicaciones. A lo lejos, los hombres gritaban órdenes, abriéndose paso entre la maleza. El corazón de Samuel golpeaba como un tambor en su pecho. Apretó los dientes, abrazó a su hijo y miró a Elena con una determinación feroz. «No sé qué mentira oculta tu padre», dijo con firmeza, «pero no voy a permitir que sus pecados nos destruyan». Elena lo observó en silencio, las lágrimas resbalando por su rostro, y en ese instante comprendió algo. Ese hombre pobre, humillado tantas veces por la vida, tenía una fortaleza que ni todo el dinero de su padre podía comprar. La noche se cerraba sobre ellos, con el peligro acechando más cerca que nunca. Samuel no lo sabía aún, pero esa decisión, no abandonar, no huir, marcaría el destino de todos. El amanecer aún no había despuntado. El bosque seguía envuelto en un velo de sombras que se espesaban entre las ramas retorcidas. Samuel había conducido a Elena y a los niños de regreso a la cabaña tras horas de andar errantes, buscando un lugar donde ocultarse. Sabía que era peligroso, pero también que los pequeños necesitaban un techo, aunque fuera de madera carcomida, para protegerse del frío de la madrugada. El fuego se había apagado y el aire estaba cargado de humedad. Samuel permanecía en silencio, con los oídos atentos a cualquier ruido, mientras Elena acomodaba a su bebé sobre un improvisado lecho de mantas. Los ojos de ella seguían hinchados, su respiración temblaba con cada movimiento, como si temiera que el simple sonido de su voz atrajera a sus perseguidores. Samuel no cerraba los ojos. Su mente era un campo de batalla, imágenes de su hijo dormido sobre su regazo, mezcladas con la certeza de que los hombres del millonario volverían. Sabía que tarde o temprano el silencio se rompería. Y no estaba equivocado. Un crujido, luego otro, pasos. Samuel contuvo la respiración, sus músculos tensos como cuerdas. Se levantó sin hacer ruido y miró por una rendija de la pared. Entre los árboles se movían siluetas, sombras alargadas, sigilosas, que rodeaban la cabaña como lobos hambrientos. «Están aquí», susurró, más para sí mismo que para Elena. Ella lo escuchó y se paralizó. Sus ojos se llenaron de terror, abrazando con fuerza al bebé. La desesperación la hizo temblar de pies a cabeza, pero Samuel se acercó, la sostuvo por los hombros y la obligó a mirarlo. «No hagas ruido. Confía en mí», le dijo con firmeza. Elena asintió, aunque la palabra confianza era para ella un territorio desconocido. De pronto la puerta de la cabaña se estremeció bajo un golpe seco, luego otro. Los hombres no iban a perder tiempo. El eco del impacto se extendió por la madera, y los niños comenzaron a llorar. Samuel apretó los dientes. El sonido le atravesaba el alma, porque sabía que esos llantos podían delatarlos. El tercer golpe derribó la puerta. El primer hombre en entrar levantaba una linterna y un arma corta que brillaba con la luz metálica. Su voz ronca retumbó dentro de la cabaña. «Sabía que estabas aquí, Elena. Tu padre te quiere viva, pero no le importará si el camino se ensucia». Elena apretó los labios para no gritar. Samuel la empujó suavemente hacia el rincón más oscuro y se colocó frente a ella y los niños. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «¿Quién demonios eres tú?», gruñó el hombre al verlo. «Esto no es asunto tuyo». Samuel dio un paso al frente. «Ahora sí lo es». El intruso levantó el arma. Pero Samuel, acostumbrado a las reacciones rápidas que la vida dura le había obligado a aprender, se lanzó contra él antes de que pudiera disparar. El impacto fue brutal. El arma cayó al suelo y la linterna rodó, iluminando de forma errática la escena.
El forcejeo fue un caos de golpes sordos, crujidos de madera rota y gruñidos. Samuel recibió un puñetazo en el rostro que lo hizo tambalear, pero se levantó con una furia incontrolable. La rabia acumulada durante años de humillaciones, de hambre y desprecio, salió en un solo rugido. «No vas a tocar a nadie más». Con un movimiento desesperado, golpeó al hombre contra la pared hasta dejarlo inconsciente. Su respiración era un torbellino, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Otro intruso entraba por la ventana rota. Este llevaba un cuchillo. Samuel retrocedió unos pasos, buscando algo con qué defenderse. Sus manos encontraron una tabla rota del suelo. No era un arma, pero era todo lo que tenía. El hombre sonrió con burla, convencido de que el pobre padre no sería rival. «Quédate quieto y no sufrirás más de lo necesario», escupió. Samuel no respondió. Sus ojos ardían con un fuego que no conocía límites. El silencio se quebró cuando el hombre se abalanzó sobre él. Samuel esquivó el primer ataque. La hoja pasó rozando su brazo. El segundo intento fue más rápido, pero Samuel lo bloqueó con la tabla y contraatacó con un golpe directo en el rostro. El choque fue seco. El atacante cayó de rodillas, aturdido, y Samuel lo remató con un golpe en la nuca. El silencio volvió a llenar la cabaña, interrumpido solo por los sollozos de Elena y los bebés. Samuel jadeaba, con el sudor mezclado con sangre en su rostro. Su cuerpo temblaba por la adrenalina, pero sus ojos permanecían fijos, atentos a cualquier movimiento más. Elena lo observaba con incredulidad. Jamás en su vida alguien había arriesgado tanto por ella. Los hombres de su padre siempre eran obedecidos, siempre infundían miedo. Pero ese hombre pobre, con las manos ensangrentadas y el corazón destrozado, los había enfrentado sin dudar. Se acercó a él, todavía temblando. «Samuel», susurró con lágrimas, «tú podías haberte ido. Pudiste salvar solo a tu hijo y nadie te habría juzgado, pero te quedaste». Samuel, aún respirando con dificultad, la miró a los ojos. «Porque sé lo que es que nadie luche por ti. Yo no voy a repetir eso contigo». Elena rompió a llorar en silencio, apoyando su frente en el pecho de Samuel por un instante. Él se tensó. No sabía cómo reaccionar, pero no la apartó. Por primera vez, ella dejó que alguien la sostuviera. No había tiempo para más. Afuera, escuchaban el ruido de un motor encendiéndose de nuevo. Otros hombres vendrían pronto. Samuel recogió a los niños con manos firmes y miró a Elena con determinación. «Tenemos que irnos, ahora», ella asintió. Y por primera vez, cuando sus miradas se cruzaron, ya no había duda en los ojos de Elena. Había miedo, sí, pero también una chispa nueva, confianza. Samuel, con un brazo cargando a su hijo y el otro guiando a Elena, salió de la cabaña antes de que el amanecer los delatara. Los pasos resonaban en la tierra húmeda, cada uno marcando un destino que aún desconocían, pero en el que ya no estaban solos. El bosque los tragó de nuevo, y aunque el peligro seguía cerca, Samuel había ganado algo más importante que una batalla. Había ganado el derecho de ser visto como lo que siempre fue, un protector, un hombre capaz de luchar hasta el final. El amanecer los recibió con un cielo grisáceo, cargado de nubes bajas que parecían arrastrarse sobre los campos. Samuel, con la ropa rasgada y la sangre seca en el rostro, caminaba por un sendero polvoriento con su hijo en brazos. A su lado, Elena sostenía a su bebé contra el pecho, envuelto en la manta blanca. Ambos avanzaban con la pesadez de quienes han sobrevivido a una noche demasiado larga. El bosque había quedado atrás y frente a ellos se extendía una hilera de casas humildes, un pequeño pueblo donde la vida parecía moverse al ritmo lento de los días de campo. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire, y una carreta de heno avanzaba despacio por el camino principal. Todo parecía normal, casi pacífico, pero Samuel sentía la amenaza latente bajo cada sombra. «No podemos quedarnos mucho tiempo», murmuró él, sin dejar de vigilar los alrededores. «Si tu padre tiene hombres buscándote, también estarán vigilando los pueblos».
Elena asintió, pero su rostro mostraba un cansancio que iba más allá del físico. Sus ojos reflejaban un peso invisible, un secreto que aún no había compartido del todo. Caminaron hasta una posada pequeña, en la que el letrero oxidado colgaba torcido sobre la entrada. Una anciana los recibió con una sonrisa amable, sin hacer demasiadas preguntas, y les ofreció un cuarto en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas. Samuel agradeció con una inclinación de cabeza, y tras dejar unas pocas monedas que llevaba escondidas, subieron al cuarto. La habitación era sencilla, una cama angosta, una mesa coja y una ventana con cortinas gastadas, pero para ellos, después de las horas de huida y miedo, era un refugio momentáneo. Elena dejó al bebé sobre la cama, acariciándole el cabello mientras Samuel se sentaba en la silla, con su hijo dormido en brazos. La tensión lo devoraba por dentro. Había vencido a 2 hombres armados la noche anterior, había desafiado al poder del millonario, pero aún así sentía que todo era insuficiente. La pregunta no dejaba de golpearlo: ¿cuánto tiempo podría protegerlos a todos? Elena, en silencio, lo observaba. Había visto cómo se enfrentó a los hombres de su padre con un valor que nadie en su vida había mostrado jamás. Y esa imagen no dejaba de sacudirla. Respiró hondo, como si se preparara para arrancarse una espina incrustada en el alma. Samuel, su voz fue apenas un susurro, pero él levantó la vista de inmediato. «Tengo que decirte la verdad, toda la verdad». Él la miró en silencio, esperando. Elena bajó la cabeza. Sus manos temblaban al acariciar la manta de su hijo. «Mi padre no solo quería ocultarme a mí y a mi bebé. No era solo vergüenza, no era orgullo herido, era algo peor». Samuel frunció el ceño. ¿Peor? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. «Hace un año, una mujer apareció muerta en nuestra mansión. Era una trabajadora doméstica, tenía apenas 18 años. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le pasó? Elena apretó los labios con fuerza antes de responder. La encontraron en el jardín, con signos de violencia. Yo lo vi todo. La escuché gritar antes de morir. Y vi a mi padre allí, cubriéndolo todo con sus hombres, ordenando que nadie hablara. Samuel se quedó helado. ¿Quieres decir que tu padre? Elena lo interrumpió con un sollozo. Sí, él la mató. Fue un arranque de furia. Nadie se atrevió a detenerlo. Yo fui la única que salió corriendo para pedir ayuda, pero cuando regresé, la escena ya estaba borrada. El cuerpo desapareció, y desde ese día mi padre me encerró, porque yo era la única testigo. Samuel sintió que la sangre le hervía. Se levantó de golpe, haciendo crujir la silla bajo él. Caminó de un lado a otro, apretando los puños. «Entonces no solo quiere esconder tu vergüenza», dijo con rabia contenida. «Quiere silenciarte. Quiere asegurarse de que nunca hables». Elena asintió, las lágrimas cayendo en silencio. «Yo intenté callar, intenté convencerme de que debía aceptar mi destino, pero cuando nació mi hijo ya no pude. Supe que tenía que escapar, que no podía dejar que creciera en manos de un hombre así. Y fue entonces cuando mis propios tíos, los hermanos de mi padre, aceptaron ayudarlo a deshacerse de mí. No quieren testigos, no quieren escándalos, solo quieren dinero». Samuel se detuvo frente a ella, mirándola fijamente, y la policía preguntó, aunque en su interior ya intuía la respuesta. Elena rió con amargura. «Todos le deben favores a mi padre. Él compra silencios, compra jueces, compra todo». El silencio que siguió fue sofocante. Samuel sintió un torbellino dentro de él. Miedo, rabia, impotencia. Se inclinó sobre la mesa y apoyó las manos con fuerza, como si quisiera romper la madera. ¿Qué debía hacer? Podía huir con su hijo, perderse en algún lugar lejano y olvidarse de todo. Podía dejar a Elena y su bebé a su suerte, convencerse de que ya había hecho bastante. Pero algo dentro de él se negaba. No podía apartar de su mente la imagen de aquella mujer muerta, la injusticia que había quedado enterrada. Y sobre todo, no podía ignorar los ojos de Elena, llenos de dolor, suplicando por un pedazo de justicia que nadie había querido darle. Se giró hacia ella. «No puedo prometerte que saldremos vivos de esto», dijo con voz firme, «pero puedo prometerte una cosa: yo no voy a correr más. Si tu padre quiere callarte, tendrá que pasar sobre mí».
Elena lo miró sorprendida, como si esas palabras fueran imposibles. Samuel, no entiendes lo que dices. Él tiene dinero, poder, contactos. Tú eres ¿Solo un hombre pobre? La interrumpió, con los ojos ardiendo. Sí, eso creen todos. Pero yo sé lo que tengo, un corazón que no se vende. Y no voy a permitir que alguien como él decida quién merece vivir y quién no. Las lágrimas de Elena corrieron con más fuerza, pero esta vez no eran de miedo, sino de algo distinto. Se llevó la mano a los labios, intentando contener un sollozo. Samuel se acercó despacio, y aunque su voz bajó, cada palabra fue un golpe de martillo. Ese hombre mató, y tú eres la única que puede desenmascararlo. Si quieres silenciarte, entonces tendremos que hacer justo lo contrario, hacer que el mundo te escuche. Elena lo observó, incrédula. Nunca había pensado que alguien pudiera enfrentarse a su padre. Nunca había imaginado que un hombre como Samuel, al que la vida había golpeado tanto, pudiera hablar con esa fuerza. ¿Estás diciendo que quieres enfrentarlo?, preguntó temblando. Samuel sostuvo a su hijo con una mano y le respondió con la certeza de quien ya ha tomado una decisión. Sí, voy a enfrentarlo. Elena bajó la mirada, sus labios temblaban, y entonces por primera vez sonrió débilmente entre lágrimas. Eres el primer hombre que no me ve como un peso, sino como alguien que merece ser defendida. El silencio se volvió más suave, menos asfixiante. Afuera, los gallos anunciaban el nuevo día. El mundo seguía girando, pero dentro de esa habitación pequeña, algo había cambiado. Samuel ya no era solo un fugitivo con un hijo en brazos. Era un hombre dispuesto a desafiar a un millonario poderoso. Elena lo miraba, y en sus ojos había miedo, sí, pero también algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: fe. El pueblo parecía despertar lentamente, como si el sol luchara por abrirse paso entre las nubes pesadas de la mañana. Samuel había decidido que no podían seguir huyendo a ciegas. Necesitaban ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesitaban a alguien que pudiera mover hilos dentro del sistema. Alguien que, aunque limitado, aún tuviera una pizca de honestidad en un mundo dominado por el dinero. Fue entonces cuando recordó un nombre: Julián Herrera. Había sido su vecino en la juventud, un muchacho serio que soñaba con ser policía y que, a diferencia de muchos, nunca lo miró con desprecio cuando se quedó viudo y empobrecido. Habían perdido contacto hacía años, pero Samuel sabía que trabajaba en una comisaría en un distrito cercano. «Tenemos que buscarlo», le dijo a Elena mientras caminaban por un sendero lateral para evitar la plaza principal del pueblo. Elena, con el bebé en brazos, lo miró confundida. «¿Un policía? ¿Y si también está comprado por mi padre?». Samuel apretó la mandíbula. «Es un riesgo, pero no podemos seguir corriendo toda la vida. Necesitamos a alguien que conozca las leyes, que sepa cómo mover esta verdad sin que nos aplasten primero». Elena bajó la mirada. La culpa la estaba consumiendo. Sentía que cada paso que daba junto a Samuel y su hijo era un paso más cerca de la muerte de todos. «No debiste ayudarme», susurró, con lágrimas contenidas. «Yo traje este infierno a tu vida. Tú solo querías criar a tu hijo en paz, y ahora te enfrentas a un monstruo por mi culpa». Samuel se detuvo de golpe y la obligó a mirarlo. «No vuelvas a decir eso», le advirtió con voz grave. «Esto no es tu culpa. El culpable es tu padre. Tú y tu bebé son víctimas, igual que yo lo fui cuando la vida me quitó todo. ¿Sabes qué me mantiene de pie? No dejar que otro pase solo por el mismo infierno». Elena lo observó temblando, y aunque la culpa no desapareció, por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien no la culpaba de existir. Horas después, llegaron a las afueras de una pequeña ciudad. Las calles eran más bulliciosas y los vendedores gritaban ofertas en los mercados callejeros. Samuel miraba alrededor con cautela, siempre alerta. Finalmente, frente a un edificio gris con el rótulo oxidado de comisaría distrital, se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Su hijo dormía en el cargador improvisado que colgaba de su pecho, y Elena sujetaba a su bebé con nerviosismo. Samuel respiró hondo y entró. Dentro, el ambiente olía a café barato y papeles húmedos. Tras un escritorio, un hombre de uniforme revisaba documentos con gesto cansado.
Samuel se acercó, pero antes de decir nada, la puerta de una oficina se abrió y apareció él, Julián Herrera. Había envejecido. Su cabello mostraba canas y sus ojos cargaban la pesadez de alguien que había visto demasiado. Pero al ver a Samuel, su rostro se suavizó con una chispa de reconocimiento. «¿Samuel?», preguntó, incrédulo. «Por Dios, eres tú». Se abrazaron como dos viejos que comparten cicatrices. Pero pronto, el gesto cálido se desvaneció al ver a Elena, al bebé, y la tensión marcada en el rostro de su viejo amigo. Samuel no perdió tiempo. En una sala pequeña, lejos de miradas, le contó todo: el rescate en las vías, los hombres persiguiéndolos, la confesión de Elena sobre el asesinato. Julián escuchó en silencio, sin interrumpir, aunque a cada palabra su expresión se volvía más sombría. Cuando Samuel terminó, el policía se pasó una mano por el rostro y suspiró con pesadez. «Samuel, te metiste en algo muy grande. Ese hombre, el padre de ella, tiene poder real. No te imaginas la cantidad de jueces, fiscales y hasta colegas míos que le deben favores. Si me escuchan siquiera hablar de esto, me echan». O peor, Elena bajó la cabeza avergonzada. «Lo sabía», susurró. «No debimos venir». Pero Julián la interrumpió. «No, hiciste bien. Samuel tiene razón. No puedes seguir huyendo. El problema es que no sé si la justicia en la que trabajo es capaz de protegerlos». El silencio se volvió pesado. Samuel lo rompió con la rabia contenida en la voz. «Entonces dime, Julián, ¿qué hago? ¿Lo enfrento yo solo? ¿Me convierto en fugitivo para siempre? No puedo, no con 2 niños en brazos». El policía lo miró con seriedad. «Hay otra opción». Se inclinó hacia ellos, bajando la voz. «Podrías grabar su testimonio, recopilar pruebas y filtrarlas a la prensa. Si todo se hace público, tu padre no podrá silenciarlo». Elena abrió los ojos con sorpresa. «¿La prensa? ¿Y si los periodistas también son comprados?». Julián apretó los labios. «Quizá, pero si logran encontrar a uno honesto, si esto sale en televisión, en periódicos, en redes, el escándalo será tan grande que ni su dinero podrá callarlo». Samuel cruzó los brazos, pensativo. Era un riesgo enorme. Exponerse públicamente significaba que sus rostros estarían por todas partes. Ya no podrían esconderse nunca más, pero al mismo tiempo era la única manera de arrebatarle al millonario la ventaja de las sombras. Elena temblaba. Miró a Samuel, con los ojos inundados de culpa y miedo. «No quiero que tu hijo sufra por mi culpa», murmuró. «No quiero que crezca en la mira de un hombre tan cruel». Samuel la miró con firmeza. «Mi hijo va a crecer sabiendo que su padre no se arrodilló ante la injusticia. Y si para eso tengo que enfrentar a un millonario, lo haré». Elena lo observó, y sus lágrimas rodaron libres. Por primera vez se permitió creer que no estaba sola. Julián se levantó, mirándolos a ambos con seriedad. «Piénsenlo bien. Si deciden seguir este camino, ya no habrá marcha atrás». El silencio volvió a llenar la sala, mientras los relojes marcaban el paso lento del tiempo. Afuera, el bullicio del mercado seguía igual que siempre, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en ese pequeño cuarto. Samuel tomó aire. Su mente era un torbellino, pero en su corazón la decisión comenzaba a dibujarse con claridad. Y así, la historia quedó suspendida en un filo peligroso. ¿Se atreverá Samuel a enfrentarse al millonario revelando la verdad al mundo, aun sabiendo que pondrá en riesgo la vida de su hijo? ¿O terminará descubriendo que la justicia y la prensa también están tan podridas como el poder que intentan desenmascarar? El día siguiente amaneció cargado de un aire extraño, como si el viento trajera consigo una advertencia invisible. Samuel apenas había dormido unas horas, siempre atento a cualquier ruido, mientras Elena intentaba acunar a su bebé para silenciar su llanto. En la pequeña posada todo parecía tranquilo, pero ambos sabían que la calma era solo un disfraz. El peligro nunca estaba lejos. Julián había prometido ayudarlos. Se llevó unas notas escritas por Elena y juró que buscaría un contacto confiable en la prensa. Sus palabras eran firmes, pero Samuel notó un brillo de duda en sus ojos antes de marcharse. Aún así, decidió confiar. Era su única opción, pero la confianza, como siempre, era un lujo caro. Esa misma tarde, mientras el sol teñía de naranja las calles polvorientas, Samuel bajó a la entrada de la posada para comprar algo de comida.
Al volver, notó que la anciana encargada lo miraba con una mezcla de compasión y miedo. Susurró algo apenas audible al entregarle las bolsas. «Tengan cuidado, no todos los que dicen ayudar lo hacen de corazón». Samuel se detuvo. «¿Qué quiere decir?», preguntó en voz baja. La mujer bajó la mirada temblando. «Preguntaron por ustedes, 2 hombres, bien vestidos. Dijeron que buscaban a una joven con un bebé. Dijeron que eran de la policía, pero no parecían policías». Un frío helado recorrió el cuerpo de Samuel. Subió las escaleras de 2 en 2 con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Al entrar al cuarto, vio a Elena sentada en la cama con el rostro blanco como la cal. «Samuel», susurró, levantando una hoja arrugada que habían deslizado bajo la puerta. «Es una advertencia». Él tomó el papel. Las palabras, escritas a máquina, eran claras y crueles. «Sabemos dónde estás. No huyas. Entrégala y te dejaremos ir con tu hijo. Última oportunidad». Samuel apretó el papel hasta arrugarlo, lleno de rabia. «Quieren que te entregue», dijo entre dientes. Elena comenzó a llorar, abrazando a su hijo. «Hazlo, por favor, hazlo, Samuel. No quiero que tu niño muera por mí». Él la miró con severidad. «¿Me crees capaz de traicionarte?». Ella bajó la cabeza, avergonzada, sin responder. Samuel respiró profundo, intentando controlar la furia que lo consumía. Entonces notó algo, un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. El papel tenía un sello en la parte inferior, una marca que reconoció de inmediato, el cuartel donde trabajaba Julián. El mundo se le vino abajo. «Fue él», murmuró con voz ronca. «Julián». Elena lo miró con horror. «¿Tu amigo?». El policía. Samuel apretó los puños. El recuerdo de las miradas dudosas de Julián, de su voz temblorosa al prometer ayuda, se mezclaba ahora con esa traición evidente. Todo encajaba. Julián no los había protegido, los había vendido al mejor postor. La furia le recorrió las venas como fuego. Se acercó a la ventana y vio, a lo lejos, un automóvil negro estacionado frente a la plaza, con 2 hombres que no disimulaban su vigilancia. El tiempo se acababa. Samuel se giró hacia Elena. «No tenemos salida fácil. Nos quieren acorralar». Ella temblaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Samuel, si mueres, ¿qué será de tu hijo? Yo no valgo tanto». Él se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Deja de repetir eso. Tú vales porque existes, porque estás viva y porque tu hijo necesita que le muestres que nadie, ni siquiera tu padre, puede decidir tu destino». Elena lo miraba sin palabras. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba así. No como un objeto, no como una carga, sino como una persona. Samuel tomó aire y empezó a preparar una salida. Ató unas sábanas para usarlas como cuerda improvisada y señaló la ventana trasera. «Saldremos por aquí, iremos al río. Con suerte, perderemos a los hombres antes de que puedan reaccionar». Elena dudó, pero su mirada se clavó en él. Y fue entonces cuando algo cambió. Una chispa nueva, un brillo extraño que nunca había sentido. Tal vez era confianza, tal vez era esperanza, tal vez ambas cosas. Bajaron por la cuerda con dificultad. Samuel cargaba a su hijo contra el pecho y luego ayudó a Elena a descender con su bebé. El frío del anochecer los envolvió mientras corrían hacia las afueras del pueblo. Los hombres los vieron. El motor del auto rugió detrás de ellos, los faros cortando la oscuridad como cuchillas. Samuel apretó la mandíbula y corrió más rápido, atravesando callejones estrechos y saltando cercas improvisadas. Elena, agotada, casi se desplomaba, pero Samuel la sostenía con una mano mientras cargaba a los 2 niños con la otra. Su cuerpo parecía hecho de hierro, aunque en su interior el cansancio lo desgarraba. Finalmente llegaron al río, donde el agua corría oscura bajo la luz de la luna. Samuel miró atrás. Los hombres lo seguían, cada vez más cerca. «No había más opciones. Tenemos que cruzar», dijo con urgencia. «Es muy profundo», gritó Elena aterrada. Samuel la tomó de la mano, mirándola fijamente. «Confía en mí». Ese instante fue decisivo. Los gritos de los hombres se acercaban. El rugido del auto retumbaba a lo lejos. Pero los ojos de Elena se clavaron en los de Samuel, y por primera vez no dudó. Saltaron al agua. El frío los golpeó como cuchillos, los arrastró con fuerza,
pero Samuel sostuvo a los bebés por encima de su cabeza mientras nadaba con todas sus fuerzas. Elena luchaba a su lado, y aunque el miedo la paralizaba, sentía que mientras él la sujetara, no caería. Emergieron en la otra orilla, jadeando, empapados, con los niños llorando, pero vivos. Samuel cayó de rodillas en la hierba, exhausto, y Elena se desplomó junto a él. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, el pecho agitado, y murmuró con la voz rota: «Eres increíble». Samuel la miró, respirando con dificultad. «No, solo soy un padre y alguien que ya no acepta ser humillado». Elena extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de él. No hubo palabras, pero en ese gesto nació algo nuevo. Entre la desesperación y la fuga, entre el dolor y el miedo, había surgido un vínculo distinto. No era solo gratitud, era el inicio de algo más profundo. El ruido de los hombres quedó atrás, perdido en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel y Elena respiraron juntos bajo el cielo estrellado, y aunque sabían que la guerra aún no había terminado, aquella noche ambos entendieron que no estaban solos, ya no eran fugitivos aislados. Eran aliados, y quizás algo más. El amanecer iluminaba la ciudad como una pintura de tonos rojos y dorados. Samuel, con las ropas desgastadas y el rostro endurecido por la fatiga, observaba desde lo alto de una colina la mansión del millonario, un palacio de hierro y cristal, rodeado de muros altos y guardias uniformados. Era el símbolo de un imperio construido a base de dinero, miedo y silencios comprados. A su lado, Elena sostenía a su hijo dormido. El viento jugaba con su cabello húmedo, y sus ojos estaban fijos en aquella mansión que había sido su prisión. Respiró hondo, y por primera vez no tembló. «Toda mi vida creí que nunca podría escapar de él», dijo con voz baja, «que su sombra siempre me cubriría». Samuel la miró con seriedad. «Las sombras solo son fuertes mientras les tengas miedo. Hoy, Elena, vamos a prender la luz». Las palabras de Samuel tenían un peso diferente. No eran promesas vacías, sino la declaración de un hombre que ya había arriesgado todo. El plan era simple y a la vez suicida: entrar en la mansión, confrontar al millonario y grabar su confesión. Julián, el amigo policía que los había traicionado, aún podía ser útil sin saberlo. Samuel había conseguido robar de su oficina un pequeño grabador de voz. Si lograban obtener pruebas directas, la prensa, a la que ya habían contactado de manera anónima, tendría algo imposible de ocultar. Avanzaron al caer la noche, cuando los guardias se distraían con rondas de alcohol y cigarrillos. Samuel conocía los movimientos de los hombres poderosos. Confiaban tanto en su dinero que bajaban la guardia, convencidos de ser intocables. Con Elena a su lado, atravesaron los jardines como sombras. Samuel sostenía a su hijo en un cargador improvisado, y Elena cargaba al suyo envuelto en mantas. Cada paso era un latido acelerado, cada crujido de rama un disparo de adrenalina. Llegaron hasta una puerta lateral. Samuel forzó la cerradura con un pedazo de hierro encontrado en el camino. El chirrido metálico los hizo contener la respiración, pero nadie acudió. Entraron. El interior de la mansión era frío, impersonal. Los pasillos de mármol y los cuadros dorados parecían gritar la arrogancia del dueño. El eco de sus pasos resonaba como un tambor. Finalmente, en un despacho iluminado por lámparas de cristal, lo encontraron. El millonario estaba sentado en un sillón de cuero, rodeado de papeles y copas de vino. Sus ojos, oscuros y calculadores, se alzaron hacia ellos con una sonrisa torcida. «Sabía que volverías, Elena», dijo con voz grave, casi divertida. «Siempre fuiste débil. Siempre supe que tarde o temprano regresarías arrastrándote». Elena se estremeció, pero Samuel dio un paso al frente, colocándose entre ella y el hombre. No regresó arrastrándose, vino a enfrentarte. El millonario lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres?», preguntó con burla. «Un campesino con ropa sucia, un don nadie». Samuel no se dejó intimidar. «Soy el hombre que no va a dejar que sigas matando y destruyendo vidas». La sonrisa del millonario se ensanchó. «¿Así? ¿Y cómo piensas detenerme? ¿Con tus manos callosas? ¿Con tu pobreza? Yo soy intocable, muchacho». Samuel dio otro paso, acercándose al escritorio. Mientras hablaba, discretamente activó el grabador oculto en su bolsillo. «Eres intocable porque todos tienen miedo, porque todos se venden, pero yo no». El millonario rió,
un sonido hueco que helaba la sangre. Tu ingenuidad es casi tierna. ¿Sabes qué hice con la última persona que me desafió? Una criada, 18 años. Me miró a los ojos como si valiera algo y terminé con su vida en segundos. Y luego borré todo. Nadie se enteró. Nadie se atreve a hablar. Elena soltó un sollozo ahogado. Samuel apretó los dientes, conteniendo la rabia. El grabador capturaba cada palabra, cada confesión. «Eres un asesino», escupió Samuel. El millonario se encogió de hombros, con un gesto cínico. «Soy un hombre poderoso. El poder no pregunta, no se disculpa, se impone». Samuel no pudo contenerse más. Se lanzó sobre él, lo tomó del cuello y lo empujó contra la pared. Los vasos de vino cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El millonario trató de resistirse, pero Samuel lo sostuvo con la fuerza de alguien que ya había cargado con el peso de la humillación demasiado tiempo. «El poder verdadero no es el dinero», rugió Samuel, con los ojos ardiendo. «Es mirar a tu hijo a los ojos y saber que lo protegiste. Es no abandonar a quienes dependen de ti. Eso es lo que nunca tendrás». En ese instante las puertas del despacho se abrieron. Los guardias entraron, pero detrás de ellos aparecieron cámaras y micrófonos, periodistas, alertados por el contacto anónimo de Samuel. Habían recibido la señal y estaban transmitiendo en vivo. El millonario, aún atrapado entre las manos de Samuel, quedó petrificado. La confesión había sido grabada. El país entero lo estaba escuchando. Los guardias dudaron. Nadie quería ser el tonto que apareciera en televisión defendiendo a un asesino. Elena, con lágrimas en los ojos, avanzó unos pasos. «Ya no tienes dónde esconderte, padre. Tu dinero no puede comprar la verdad». El millonario intentó hablar, pero las cámaras lo rodeaban como cuchillas. Samuel lo soltó y el hombre cayó de rodillas, derrotado por primera vez en su vida. La justicia llegó de golpe. Policías, esta vez de unidades externas, enviadas al recibir la alerta mediática, entraron a la mansión y lo esposaron frente a todos. Su mirada furiosa se clavó en Samuel, pero ya no quedaba poder en sus palabras. El gigante había caído. Samuel tomó aire, como si por fin pudiera respirar después de años de opresión invisible. Miró a Elena. Ella lloraba, pero sus lágrimas eran distintas, cargadas de alivio y libertad. «Lo lograste», susurró temblando. «Nos diste una nueva vida». Samuel negó con la cabeza suavemente. «Lo logramos juntos». Afuera la multitud se congregaba, la noticia se expandía como fuego. El millonario poderoso, desenmascarado como asesino, traicionado por su propia hija y por un hombre al que todos llamaban pobre e inútil. Pero en medio del caos, Samuel no miraba cámaras ni aplausos. Miraba a su hijo, a Elena y al pequeño que ella cargaba. Esa noche, lejos de la mansión, encontraron refugio en una casa segura proporcionada por la prensa. Samuel, agotado, se recostó junto a su hijo. Elena, a unos pasos, lo observaba en silencio. «Samuel», murmuró con voz quebrada, «nunca nadie había arriesgado todo por mí. Nunca nadie me había hecho sentir que valía». Él la miró, cansado pero sereno. «Porque vales, y lo sabes». Ella se acercó despacio, temblando. Por un instante, el mundo desapareció. Los gritos de la multitud, las luces de las cámaras, la pesadilla de su pasado, todo se desvaneció. Solo quedaron ellos dos, frente a frente. Elena apoyó su frente en la de Samuel. Fue un gesto simple, pero cargado de un amor contenido, un amor que había nacido en medio de la huida, de la sangre y del miedo, pero que ahora florecía como una promesa. «Quiero que nuestros hijos crezcan juntos», susurró ella. «Quiero que tengan la familia que nosotros nunca tuvimos». Samuel cerró los ojos y por primera vez en años sonrió. «Entonces será así. Seremos una familia». Los bebés dormían cerca, inocentes, ajenos a la tormenta que habían sobrevivido. Afuera, el mundo celebraba la caída de un tirano, pero dentro de esa pequeña casa, la verdadera victoria era otra. Dos almas rotas habían encontrado en el otro la fuerza para levantarse, y juntos habían construido un hogar. El sol comenzó a asomar por el horizonte, bañando todo con un resplandor dorado. Samuel tomó la mano de Elena, y en silencio, ambos entendieron que su historia ya no era de huida ni de miedo, sino de esperanza. La vida, al fin, les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la dejarían escapar.
Y así, entre dolor, valentía y esperanza, Samuel y Helena descubrieron que el verdadero poder no está en el dinero ni en las influencias, sino en el amor, en la fuerza de proteger a los que amas y en nunca rendirse ante la injusticia. Dime, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Samuel? ¿Habrías arriesgado todo por salvar a alguien que apenas conocías? Tu opinión es muy valiosa, déjala en los comentarios. Y si esta historia te emocionó tanto como a mí al narrarla, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que cambiarán tu manera de ver la vida. Gracias por estar aquí y recuerda, incluso en la oscuridad más grande, siempre existe una segunda oportunidad.